Business conditions are changing and your business is adapting, and all of this is happening fast. To be a next-level company, you need next-level visibility and control across your entire business. NetSuite gives you just that. With its suite of cloud-based applications like financials, ERP, HR, CRM, and e-commerce, NetSuite helps organizations of any size across any industry in every part of the world be more productive and efficient by automating business processes and delivering a more complete, integrated picture of their business. It's everything you need, all in one place. It far exceeds what spreadsheets and point solutions can do without piling on integrations, costs, and complexities. And because NetSuite is built in the cloud, all of your critical accounting and operational information is accessible from anywhere at any time and on any device. Businesses get instant visibility into financials, inventory, supply chain, orders, customers, and more, giving you the control to make smart decisions in real time. Plus, NetSuite is quick and easy to deploy and grows as your business grows, whether you're running your company from the kitchen table or from the corner office. NetSuite lets you focus on what you do best, building a successful business. Sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos. Esto es El Economista y tenemos el gusto de presentar un webinar sobre tecnología. Hablaremos de cómo impulsar la industria, estrategias tecnológicas para mejorar el desempeño, para aprovechar las potencias que nos dan las nuevas tecnologías. Y me da mucho gusto presentar a nuestras panelistas. Norma Espinosa, socia de Oracle en Deloitte para México y Centroamérica. Bienvenida, Norma. Gracias, Luis Miguel. Buenos días a todos. Y en una conexión remota con Colombia tenemos a Claudia Paricia, co-founder of MenteX, fundadora de Singularity U en Colombia. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Buenos días a todos. Un placer acompañarlos en esta mañana. Me gustaría empezar contigo, Norma, además de darte la bienvenida otra vez. Gracias. ¿Cómo estás viendo 2024? ¿Cuáles son las tendencias que estás viendo? Me gustaría hablar de tendencias tecnológicas, tendencias en lo que son estrategias de las empresas. Claro que sí. Y aquí algo muy importante que estamos identificando en las tendencias es cómo las organizaciones están lidiando con un avance tecnológico muy rápido y la deuda técnica que todavía están presentando. ¿Qué es lo que está pasando? Las organizaciones tienen que lidiar con sistemas obsoletos o sistemas heredados que requieren muchísimo esfuerzo para mantener operando. Este esfuerzo es muy costoso para las organizaciones, se lleva entre un 10 y un 20% del gasto que está destinado a tecnología, cuando eso podría utilizarse para proyectos de innovación o de transformación. Entonces, en ese sentido, las organizaciones se están enfrentando a decisiones de transformación que son complejas y costosas, o lo que estamos también identificando es que pueden hacer de cierta medida un ciclo de evaluación constante y periódico que eviten que esa deuda técnica sea tan grande con este avance tan rápido en la tecnología. Antes de pasar con Claudia Paricio, me gustaría, nos dejas un concepto que para muchos de los que nos estás escuchando no es tan claro. Deuda técnica. Claro que sí. ¿Puedes ayudarnos a entender un poco más? Claro que sí. La deuda técnica es ese rezago que presentan las organizaciones cuando se implementa una tecnología y que no alcanza a cubrir cuando la tecnología sigue avanzando, ¿no? Es esa deuda, es ese trabajo que tiene que hacer para poder alcanzar las tecnologías nuevas y que puedan cubrir los requerimientos de negocio hacia el futuro. La distancia entre lo que tienen y lo que podrían tener. Gracias, efectivamente. Claudia Paricio, otra vez bienvenida.
¿Cuál es tu visión sobre lo que está pasando en 2024? Me gustaría aprovechar, ahora sí, la instancia a favor. ¿Cómo se ve desde Colombia? Tenemos un público que seguramente habrá gente de Colombia, pero fundamentalmente está en México. Nos gustaría conocer tu visión y, si me apuras, también que nos cuentes qué de lo que aprendiste en Singularity, en la experiencia, aplica a América Latina. Bueno, pues justo arranquemos con eso y lo conectamos con el tema de la deuda técnica y es que sin duda hasta hace muy poco la idea que hemos tenido es que nosotros no somos early adopters, ¿no? Entonces una cosa pasa en Estados Unidos y nosotros nos damos el tiempo de entender cómo funciona eso y después lo aplicamos. El problema ahora es que estamos transformándonos muy rápido. De hecho, tú me hablabas de Singularity, yo estudié en Singularity, traje a Singularity a Colombia y fue parte de lo que empezó a ocurrir. Cuando trajimos el modelo del Silicon Valley, nos dimos cuenta que las empresas latinoamericanas no necesariamente estaban listas para abrazar una idea de mejora exponencial y disruptiva, sino más bien una idea de mejora incremental. Entonces, lo que hemos venido haciendo en Mente X es precisamente entendiendo cómo crear modelos para poder cerrar no solo la deuda técnica, sino la deuda de capacidades y de cultura que hay en las organizaciones y la deuda que también tenemos en términos de talento directivo, porque no solo es un tema de programadores, es un tema que tiene que atravesar de manera transversal a toda la organización, ¿no? Necesitamos que los tomadores de decisiones, el primer nivel de la organización, que los gerentes, que la gente de innovación y que la gente también programadora o desarrollo de producto esté alineada. Entonces, lo que quisiera dejar en este mensaje es que no hay tiempo para decir, unos desarrollan y después nosotros adoptamos, porque por primera vez en la historia lo que está pasando es que incluso van al mismo tiempo, o sea, se están generando las innovaciones al mismo tiempo que se están probando en el mercado. Y eso era algo que nunca había pasado. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es decir, empecemos a pensar en el índice de adaptabilidad, que es el escenario clave para poder aprovechar todo esto y necesitamos ser adaptables las personas, las organizaciones, los gobiernos y cerrar estos gaps pronto, porque el año pasado fue el año de la inteligencia artificial, pero este año prevé ser más rápido aún porque es el año de la inteligencia artificial, de la computación espacial o todas estas tecnologías inmersivas. Veíamos que se lanzó el Apple Pro hace un mes, ¿no? Y también del blockchain, que tal vez la gran noticia que hemos tenido en estos 2 meses ha sido los famosos ETFs de Bitcoin, es decir, Bitcoin en el mercado de valores tradicional. Y cuando esas tres cosas convergen, pasan cosas extraordinarias. Veíamos el lanzamiento de Nvidia, de toda esta empresa productora de microchips, hace 2 días y nos hablaban del omniverso. Y el omniverso es eso, que va a converger inteligencia artificial, blockchain y computación espacial para conectar tanto el mundo digital o el presencial. Entonces el llamado que hacemos nosotros es que hay que acelerar. Muchas gracias, Claudia. Me quedo con una idea que creo que a todos nos hace sentido, a todos los que estamos escuchando, a todos los que participamos en una organización, las propias brechas que hay al interior de las empresas. Decía, no todos somos programadores, pero todos tenemos que seguir el paso tan rápido. ¿Cuál es tu visión de esto, Norma? ¿Qué es lo que nosotros estamos recomendando también a nuestros clientes para poder ir al paso? No necesitan cambiar sistemas centralizados o sistemas core, como también lo conocen, para que puedas tener esta adaptabilidad en un entorno de tecnología avanzado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo una capa de integración de la tecnología que tenemos en las organizaciones actualmente, una capa de integración que permita a las organizaciones conectarse a través de todos los componentes de nuevas tecnologías. Y con esto damos oportunidad a que tecnologías que parecía que estaban atrasadas tecnológicamente puedan tener acceso a componentes como incluso inteligencia artificial generativa. Claudia Aparicio mencionaba tu
tú pusiste en la mesa este tema de deuda técnica y ella decía, Silicon Valley piensa en incrementos exponenciales, en saltos casi cuánticos. América Latina en general está más acostumbrada a pensar en avances que son progresivos, mejoras incrementales. Y las dos coinciden en que el ritmo de cambio va tan rápido que las organizaciones tienen que empezar a pensar más en saltos cuánticos, en grandes saltos, en vez de ir pasito a pasito. Sí, totalmente. Y esos saltos los pueden dar a través de ajustes en donde está el mayor costo y el mayor riesgo de rezago. Por ejemplo, en infraestructura, en los datos, ¿no? En la calidad que le estamos poniendo a nuestros datos. También lo pueden hacer en las aplicaciones, como los sistemas empresariales, y en la gente. Capacitar a nuestra fuerza laboral en todas estas nuevas tecnologías y crear una estructura de gobierno para que ellos sepan cómo utilizarlas de manera eficiente, eficaz, robusta y ética. Ahí es en donde las organizaciones pueden empezar a dar estos pasos para llegar a ese lugar a donde quiere llegar. Vamos de concepto en concepto. Dice Norma, riesgo de rezago. Claudia Aparicio, cuéntanos tu experiencia, tu visión sobre el tema de riesgos de rezago en las empresas. Mira que estabas tocando tú un tema muy importante y en la jerga hipertecnológica, cuando decimos cerrar las brechas, aprovechando lo que ya saben hacer otros, se habla de un concepto que se llama leapfrogging, es decir, salto de rana, ¿no? Y es precisamente la razón que explica por qué de pronto emergen compañías nuevas que rápidamente se posicionan como un competidor y ni siquiera lo habíamos visto. Y eso es porque hoy en día no se habla de un desarrollo de ciencia, sino más bien de aprovechamiento de herramientas tecnológicas que ya están puestas en el mercado. Entonces, en ese sentido, así como Norma nos está hablando de infraestructuras, yo creo que Latinoamérica tiene una deuda enorme de productividad en todos los países. México tiene una ventaja comparativa tremenda en todo lo que es logística. Ya hemos visto las maravillas que están ocurriendo en el tema de offshoring y de nearshoring en el caso de ustedes, pero me atrevería a poner sobre la mesa también la necesidad de que pensemos en productividad y esas son herramientas que rápido se pueden traer a la mesa, porque decíamos que estamos en un momento de gran disrupción y la diferencia que tiene este momento que estamos viviendo con la revolución industrial es que la primera ola de transformaciones tiene que ver con los empleos intelectuales. Entonces, en la revolución industrial, la base de la pirámide ahora son los empleos intelectuales y eso es importante mirarlo como oportunidad porque ¿qué nos permite hacer? Si hoy en día un tomador de decisión no tiene que dedicarse necesariamente a sacar reportes, a hacer direccionamiento estratégico porque hay máquinas que nos van a ayudar con eso, lo que uno esperaría es a que impulse la innovación. Y ese es liberar tiempo para fomentar la agenda de futuro de las organizaciones, poco cambiar el 80-20 para dejar de pensar en el ahora y que los equipos directivos deleguen y piensen en el futuro, que tiene que ver con otra gran habilidad que necesitamos desarrollar, que es esa capacidad de prospección, ¿no? De ver el futuro. ¿Por qué puede pasar eso? Y cierro con este comentario, y es puede pasar esto porque hoy en día estamos hablando de un término y es como el gran aporte que hizo la inteligencia artificial que se llama multimodalidad. Es decir, esa posibilidad maravillosa de que de alguna manera todos nos volvimos programadores porque a través de texto creamos imágenes, a través de texto hacemos videos, podemos utilizar una radiografía para unirla con con exámenes médicos y poder sacar un diagnóstico de un paciente. Entonces esa multimodalidad le está dando superpoderes a todo el mundo en general y eso era algo que solo tenían los programadores. Así que trabajar en esa capacitación que mencionaba Norma y fomentar el tema de productividad con acciones pequeñas que generan mucho valor a la organización y generan confianza para atreverse a hacer esos saltos grandes puede tener un retorno muy
muy grande en el corto tiempo o en el corto plazo sin necesidad de esas grandes inversiones de las que hablábamos cuando piensa uno en data lakes y analítica de datos avanzados. Eh, Muchas gracias, Claudia. Norma, tanto tú como Claudia nos llevan a estar viendo como dos pantallas que en realidad tendrían que estar súper comunicadas. Uno es inversión en tecnología y otro es inversión en la transformación organizacional, capacitación, adopción de nuevas formas. ¿Qué cuesta más trabajo para la empresa mexicana? Y estoy consciente que estoy haciendo una generalización. Si nos puedes ayudar a entender la diferencia entre pequeñas, medianas, grandes, ¿cuál es la actitud frente al cambio tecnológico que estás percibiendo tú? Yo considero que, y de la experiencia que tenemos en proyectos de transformación, ambas cosas son complejas. Un proyecto de transformación no va a ser exitoso si no tiene un componente humano y de transformación y adopción del cambio en paralelo. Todas las organizaciones que quieran emprender una actividad de innovación deben tener conciencia de ambas cosas. Entonces, los programas deben incluir tanto capacitación e involucramiento de los colaboradores y también un aliado tecnológico que les permita cubrir los objetivos de negocio. Definitivamente con la inteligencia artificial, bien lo comentaba Claudia, vamos a tener muchas más oportunidades de optimización del tiempo de la gente, ¿no? Vamos a tener un asistente que podría hacer las actividades mundanas que no queremos que los colaboradores sigan haciendo y les vamos a dar más tiempo para que con su experiencia en el negocio, con su experiencia en capacidades y en relacionamiento y creatividad, puedan generar nuevas rutas de crecimiento del negocio, abran nuevos mercados, generen nuevos productos. Y eso para las organizaciones, otra vez, está mezclando ambos mundos, tanto el tecnológico como aprovechar esas capacidades humanas para conseguir los objetivos que se plantearon en las organizaciones. Me quedo contigo antes de pasar con Claudia. Quiero hacerles la misma pregunta a las dos. Las organizaciones tienen literalmente como una especie de angelito, un diablito, es las ganas de cambiar, pero también la resistencia al cambio. Totalmente. ¿Cómo se vive esto? Definitivamente son programas de capacitación que interioricen ¿qué es el objetivo de negocio? Estamos hablando que el futuro de trabajo va a estar compuesto no nada más de lo que la empresa puede hacer por los colaboradores, sino también los colaboradores que pueden hacer dentro de la empresa. Cómo se pueden casar con su cultura, cómo pueden apoyar los objetivos de negocio. Y esto una vez que logra una buena simbiosis, va a conseguir que la organización y los colaboradores puedan generar valor hacia afuera y hacer una sociedad mejor, generar un mejor negocio. Esto es el futuro del trabajo, la colaboración entre ambos componentes que son esenciales dentro de una organización, colaboradores y empresa. ¿Qué puede la empresa hacer por mí como colaborador? ¿No? ¿Cómo me va a ayudar a que yo crezca? ¿Cómo me va a ayudar a que yo tenga un futuro exitoso? Eso es en donde las empresas pueden en este momento poner empeño para que tengamos un crecimiento armónico. Te escucho y entre líneas entiendo, hay un tema del que no han hablado, ahorita paso contigo, Claudia, el tema del relato del cambio al interior de la empresa. Tiene que haber una narrativa muy clara de cambio compartida por todos, una especie de canción de la tribu. Claro que sí. Y el cambio está desde el liderazgo. El liderazgo debe establecer esos agentes de cambio dentro de la organización y hacer que el cambio permee en todos los colaboradores. Crear las capacidades de imaginación, de nuevas rutas. Toda esta transformación tecnológica y estos avances tecnológicos al final nos van a llevar a eso, a abrir nuestra mente y a
ser más humanos esta vez. Bien. Claudia, vamos contigo. Me gustaría que nos ayudaras a entender esta tensión entre ganas de cambiar y resistencia al cambio. Y, si me permites, háblanos también de este relato, esta narrativa del cambio al interior de las empresas. Definitivamente, Luis Miguel, y tú que estabas hablando del contexto de México, parte de lo que nos ha pasado a nosotros o nos preguntábamos al principio era, ¿y por qué si hacemos lo mismo en términos del quehacer de lo que hace nuestra compañía? Hay compañías que tienen resultados extraordinarios y hay otras que vuelven y hacen la misma historia, ¿no? Y tiene que ver con dos cosas. Por un lado, ese relato, que es lo que nosotros denominamos el propósito de transformación masiva. Estamos en un momento donde los pilares de las industrias están remeciéndose porque se están creando nuevas maneras de resolver los retos que estamos viviendo. ¿A partir de qué? De tecnologías muy avanzadas. Cuando piensas en biotecnología y dices en salud, no estoy hablando de prevención o de curar personas, sino de predicción. Eso rompe completamente la cadena de valor de la industria. Entonces, sin duda, abrazar esos propósitos grandes entusiasma mucho porque lo que hace es, todos los seres humanos queremos hacer algo grande, sin duda, lo hemos comprobado permanentemente, pero necesitamos que la organización lo declare explícitamente y eso en un momento de transformación tan crítico como el de ahora, en donde hay que hacer grandes esfuerzos porque no es fácil, hay que intentarlo, hay que repetir varias veces, requiere mucha resiliencia, hace que el nivel de involucramiento de las personas sea más alto. Entonces, parte de lo que hemos identificado es que esa narrativa del cambio genera un elemento determinante para cambiar las reglas de juego, que es precisamente ese deseo de todos en la organización de comprometerse con ese gran propósito que hace que esta compañía deba existir, que esta compañía en la que nosotros trabajamos realmente contribuya de manera significativa a algo que realmente importa. Lo segundo que te diría es que hace poco, el año pasado, hicimos un análisis con una compañía mexicana que se llama Brive sobre competencias de los ejecutivos y de personas de manera transversal en la organización. ¿Y qué encontramos? Que hablamos mucho de capacitación para desarrollar ciertas habilidades tácticas, que es todo esto de adaptabilidad, agilismo, más bien de agilismo, en donde decimos aprendamos nuevas metodologías de design thinking, de Scrum, de miles de cosas que existen en el mundo de la innovación, pero la organización sigue siendo muy vertical y distribuida por silos. Entonces el mensaje que hay acá es, hay que aprender de agilismo, eso está muy bien y es necesario, pero hay que tomar decisiones asociadas a la adaptabilidad, que es una competencia estratégica que se complementa con el agilismo y que hace que realmente la organización se atreva no solo a capacitar a las personas, sino a tomar decisiones en términos de las arquitecturas organizacionales para ser más horizontales y más rápidos en los roles e incluso en los incentivos que tiene para premiar a sus equipos de trabajo. Entonces, cuando todo eso se alinea, la adaptabilidad y el agilismo, y es coherente en términos de decisiones profundas que se toman en la organización, pues las cosas pasan. Si no, lo que ocurre es que a veces la gente se ilusiona y se va porque la organización no cumple la promesa, ¿no? Regálame una definición rápida de agilismo. Agilismo es una capacidad táctica, es una capacidad que tiene que ver realmente con una metodología para tomar problemas y desarrollar soluciones en un tiempo temprano. El problema de agilismo es que si estás frente a un reto muy grande, puedes estar como los ratoncitos en la caja en las cajitas que tienen esta ruedita, ¿no? Entonces, claro que corres más, pero de pronto viene alguien en un cohete y te pasa y no, y al final ese gran esfuerzo que hiciste incremental no da los réditos. Muchas gracias. Quiero preguntarles algo, Norma, Claudia. Tú las dos son
vamos a decir, biculturales, por ponerlo de alguna manera, tienen un ojo en lo que está pasando en Estados Unidos, otro ojo en lo que está pasando en una realidad que, como decía Claudia al arrancar, esto no es Silicon Valley. ¿Cómo hacer esta traducción entre lo que está pasando en otro lado, que muy probablemente pase, pero una realidad que se mueve a otra velocidad, que tiene otra cultura, que tiene otra burocracia, que tiene otros presupuestos? Lo que hemos identificado es que en realidad ya no hay límites entre lo que pasa en el mundo globalizado en Estados Unidos y lo que pasa en las organizaciones como Latinoamérica. Tal vez la cultura en Latinoamérica es diversa y eso la hace más rica, pero estamos como Latinoamérica en un área de oportunidad muy grande para poder adoptar todas esas tecnologías y embarcarnos en esta innovación de forma muy rápida. Y esto es porque precisamente hasta nos beneficia el que todavía no tengamos una plataforma tan costosa, ¿no? Nos va a beneficiar el que venga inteligencia artificial, el que nuestra capacidad multicultural permita generar nuevas áreas de negocio. Nos va a beneficiar también el que tengamos este tiempo adicional para poder, para tener este asistente personal a nuestro lado, pero en realidad yo no veo una diferencia que nos limite como dentro de la cultura latina, ¿no? No existe tal cosa. ¿Qué es lo que podría en algún momento suceder? Pues tú lo comentaste muy bien, los presupuestos. Acá los presupuestos pueden limitarnos en nuestro avance tecnológico. Sin embargo, si utilizamos estos mecanismos de chequeo constante de nuestra tecnología y a través de estos mecanismos identificamos solamente aquellos puntos de dolor que la organización debe modificar, no necesitamos grandes presupuestos para poder llegar a donde las organizaciones están buscando, ¿no? Poder adaptarnos a este crecimiento tecnológico tan importante. Es un manejo de las iniciativas tecnológicas más inteligente que el gastar grandes cantidades de dinero en proyectos de transformación. Quiero plantearte de nuevo la pregunta antes de pasar con Claudia. Cuando uno lee inteligencia artificial como el fenómeno, prácticamente llevamos más de un año hablando de inteligencia artificial, uno tiene casi siempre la sensación de es algo que está ocurriendo en otro lugar. Mencionaba Claudia la conferencia de NVIDIA donde presentan Blackwood. Uno de repente por momentos tiene la sensación que es una película de ciencia ficción que no está ocurriendo aquí. Hemos hablado de cerrar la brecha de muchas maneras, pero ¿cómo tender un puente más rápido, más ágil entre lo que está pasando en Silicon Valley o en alguno de los centros de innovación en Texas, en Massachusetts, y lo que va a ocurrir aquí, en el Bajío, en Yucatán? Es que la inteligencia artificial ya está en nuestra mano, lo hablábamos hace un momento, está en nuestro celular, o sea, nosotros si queremos hacer una consulta, si queremos hacer uso de un asistente inteligente, lo tenemos en nuestra mano. Es ahí en donde me refiero que ya no hay un límite, ¿no? Esto lo puedes utilizar mientras tengas acceso a una red celular, puedes tener acceso a alguien o a datos, a información en tiempo real que te permita tomar decisiones de negocio. Las personas están utilizando ya inteligencia artificial. En lo que debe preocuparse a las organizaciones es en establecer un marco que permita utilizar la inteligencia artificial de forma ética y correcta, ¿no? y de forma robusta. Tenemos un marco con 6 conceptos que quiero compartir muy rápido. El primero es el uso de la inteligencia artificial debe ser justo y equitativo.
debe ser seguro, es decir, que no debe atentar con ninguna de las personas, con la integridad ni la física, ni la mental, ni digital de una persona. Debe proteger los datos de las personas, debe también ser responsable. Alguien debe tomar la responsabilidad por las decisiones que se toman a través de inteligencia artificial. Y debe ser transparente. Debe ser transparente porque debemos saber cómo son usados nuestros datos, de qué forma se toman las decisiones para saber si confiamos o no en ellos, ¿no? Este marco es el que las organizaciones deben establecer para que este camino que empezamos a recorrer juntos en temas de innovación y de inteligencia artificial, pues sea el más alineado con los objetivos también de la humanidad y de las organizaciones. Te escucho y volvemos a hablar de la distancia entre el deber ser y el ser. Sí. Vamos contigo, Claudia. Me gustaría retomar el tema de la diferencia, la distancia que hay entre lo que está pasando en Silicon Valley y lo que está pasando en México, en Colombia. Me gustaría darle una vuelta a la pregunta y decir, no solo es la distancia, sino hay cosas que están ocurriendo simultáneamente. Ojalá nos puedas ayudar a entender en qué cosas estamos viviendo en tiempo real lo mismo y en qué cosas se nota más la brecha, la distancia entre Silicon Valley y la Tierra. Mira que ese tema, Luis Miguel, está muy asociado a los ecosistemas, ¿no? A los actores que hay en el territorio, porque parte del éxito de Rápido es la colaboración. Entonces, ¿qué pasa en el Silicon Valley? Que tenemos unos ecosistemas que son perfectos, ¿no? Y por eso nos hemos acostumbrado a ir historias como este año desaparecieron tantas compañías de la lista del Forbes 500, ¿no? Pero la realidad es que allá mueren compañías y nacen, entonces eso es lo que hace la perfección porque hay mucha abundancia de capital, entre otras. Nosotros acá estamos en un ecosistema que es asimétrico porque sin duda hay menos capital de riesgo y las empresas tradicionales han venido perdiendo participación de mercado. El BID dice que en los últimos 10 años hemos perdido alrededor de 400 billones de dólares de valor de mercado de las grandes compañías de América Latina. Pero tenemos una buena noticia y es que América Latina ya aprendió a hacer startups poderosas. Entonces, una manera de andar rápido es pensar que en este ecosistema no queremos que unos nazcan y otros se mueran, sino que tal vez una manera de andar rápido es este tema de innovación abierta y de colaboración entre grandes corporaciones y startups para resolver problemas, porque unos tienen el dinero y tienen el mercado y otros tienen la capacidad de creación, las habilidades tecnológicas para resolver problemas críticos. Entonces, esa también es una buena manera de avanzar que a mí me llena de esperanza y que creo que hay que poner sobre la mesa, porque además estamos entrando a una siguiente ola en donde tal vez las compañías tecnológicas de nuestra región que se nos vienen a la cabeza son compañías que lo que han hecho es democratizar el acceso a los servicios, pero no es una transformación necesariamente tan radical, sino que ahora estamos empezando a ver compañías que van a transformar radicalmente industrias por todo este tema de cambio climático y de avance tecnológico. Entonces vamos a ver grandes revoluciones en el sector de energía, en el sector de salud, en el sector de alimentos, y América Latina está bien parada para participar allí. Entonces se puede tal vez empezar a volver un líder en esto que llamamos tecnologías deep tech, tecnologías que realmente están apalancadas en ciencia y generan grandes revoluciones, y que se puede hacer a partir de que tenemos talento competitivo en ese frente, y segundo, que somos una de las regiones más biodiversas del mundo, y allí esa biodiversidad va a jugar en favor nuestro. Esa biodiversidad más tecnología puede impulsar desarrollos tremendos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto clave a tener en cuenta en complemento con lo que nos estaba mencionando Norma, de hacer pequeños ajustes para facilitar la productividad de las personas y la adopción de inteligencia artificial en los procesos de las empresas tradicionales. Claudia, nos dices, estamos viendo un cambio en donde no necesariamente los protagonistas serán las grandes empresas, sino nuevas empresas. Y nos dices también, América Latina ya encontró el modo de hacer startups
más fuertes, más ágiles, más competitivas. Me gustaría si nos ayudas elaborando un poco este tema. Mira, vamos a dar un ejemplo de México. Y yo sé que es polémico porque cada vez que hablamos con con los empresarios grandes, está la idea posicionada de que las startups son una quemadera de dinero, ¿no? Entonces, ay, está muy grande, sí crece mucho, pero queman dinero, ¿no? Y voy a dejar un dato y es, en América Latina, en estos próximos 3 años, vamos a empezar a ver startups que entran al ranking de las 100 más grandes de sus países. Un Kavak está por allá en el puesto 300, pero crece 90 puestos al año. Un Mercado Libre, que es realmente nuestra gran Big Tech en América Latina, ya está en el 100 de las más grandes de la región. Entonces, también creo que es importante meter un poco ese filtro y decir, tenemos un universo de unicornios muy variados en la región, en fintech, sobre todo es donde hay más desarrollos, pero hay organizaciones que están trabajando en logística, hay unicornios en la región, es decir, compañías de más de 1.000 millones de dólares que ya van a haber cumplido sus propósitos en términos de llegar a ese tamaño de mercado que se requiere, que es lo que hace que uno quema plata para crecer mucho, porque la tecnología funciona solo cuando tienes un mercado enorme, si no es una inversión muy cara, como decía Norma, no ve uno cuál es el retorno que tiene y van a empezar a ser rentables. Y al mismo tiempo hay muchas que han crecido con sus propios recursos. Entonces, esas también han hecho un camino y detrás de ellas hay fundadores que han inspirado a muchos otros, gente que ha acompañado esos procesos. Entonces, estamos viendo un fenómeno de emprendedores seriales, de personas que están detrás, que son nodo en la región y que están detrás de la creación de una serie de compañías. En Estados Unidos le dicen el PayPal Mafia. Nosotros, por ejemplo, en Colombia ya hablamos del Rappi Mafia porque ese es nuestro futuro unicornio y de ahí han nacido muchísimas empresas. Entonces, realmente es una realidad que es un hecho. Nosotros ya tenemos capacidades de talento para generar estas empresas exponenciales y estas empresas están empezando a tomar participación en el mercado, no de mercados nuevos, sino de los mercados existentes. Mencionadas compañías y ayer publicábamos en El Economista, Nu es la tercera empresa más grande de Brasil y ahora rebasó a Vale, que es una minera, a un banco y solo está abajo de Petrobras y otro banco, Itaú. Norma, te quité la palabra hace un momento. Me gustaría, en tu experiencia en consultoría, ¿cómo estás viendo este contraste entre empresas tradicionales? Uso con mucho cuidado la palabra tradicional. Como las grandes organizaciones. Y las startups. Aquí las empresas están haciendo grandes ecosistemas con startups, definitivamente. El crear estas alianzas estratégicas con todas estas empresas que traen un ritmo de crecimiento hacen una diferencia para las grandes organizaciones, incluso les enseñan a tomar decisiones más rápido. Hay mucho trabajo previo que las empresas grandes pueden empezar a hacer, ahora que hablabas de cómo pasamos de toda esta tecnología que se está creando en Silicon Valley, cómo la transferimos a empresas en Latinoamérica. Hay mucho pretrabajo. Uno de ellos es datos. La inteligencia artificial necesita datos y necesita datos de calidad para poder operar como las empresas lo necesitan. Ese es un tema que las organizaciones deben tomar en cuenta en este momento para poder también subirse a esta ola de tan veloz y apalancarse con empresas pequeñas y unicornios. El otro tema que debe prestar atención es la infraestructura. ¿En dónde va a correr toda esta nueva tecnología? Ya sea infraestructura que utilicemos como servicios en la nube o infraestructura que tengamos en nuestros equipos, pero se debe tomar decisiones de reforzamiento de su infraestructura. Y finalmente, deben crear este marco de gobierno para que las organizaciones tengan este uso responsable y cambie no nada más la forma como operan, sino también la cultura
y la organización como tal. Se deben crear nuevos puestos de trabajo que permitan tomar estas decisiones más rápido, que permitan tomar lo que está afuera y enriquecer la cultura actual de las organizaciones. Y a través de este pretrabajo, cuando vengan las nuevas tecnologías, las empresas van a estar listas para poderlas adoptar más rápidamente. Estamos a punto de terminar. Quiero hacer una pequeñísima pausa para darles tiempo de pensar la respuesta. Me gustaría cerrar esta conversación pidiéndoles que nos ayuden a entender lo que va a pasar en 2024, lo que está pasando en 2024. Hagan un pronóstico sobre qué es lo más importante que va a pasar desde el punto de vista de cambio tecnológico en 2024. Si te parece, empezamos contigo, Claudia. Bueno, yo creo que es un año lleno de oportunidades, es un año como todos los años de cambio, es un año en el que el año pasado nos gastamos mucho entendiendo qué era lo que había pasado, pero este año es un año en donde esas soluciones se están materializando. Entonces, hay tres grandes factores de oportunidad que creo que hay que tener en cuenta y estamos viviendo muchos cambios en el entorno, precisamente por el cambio climático, por ejemplo. Estamos viviendo muchos cambios también en ver el poder creciente de las máquinas y eso tiene que ver con el desplazamiento de trabajos, con los ciberataques, con muchas cosas. Y estamos viviendo un año también en donde estamos redefiniendo nuestra identidad como seres humanos. Y Norma decía algo que a mí me parece que debe ser la bandera de esto y estas tecnologías están llegando para hacernos más humanos, para amplificarnos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esas consideraciones porque esas megatendencias van a inspirar este año y los años por venir. Son realmente unos faros para la toma de decisiones. Lo que quiero decir con eso es que quienes vean las implicaciones que tiene eso y se atrevan a tomar decisiones, van a salir ganadores. Creo que es un año donde muchas compañías también corren el riesgo de desaparición. Compañías que pensaban que esto no tenía nada que ver con ellos. Piensen, por ejemplo, en el negocio de BPO o de contact centers. Las acciones están desplomadas. Están desplomadas por el nacimiento precisamente de muchas iniciativas que permiten optimizar de manera significativa los puestos de trabajo. Entonces, el llamado que yo hago es, este es el año de tomar decisiones y dejar de pensar que es el plan B, sino que es el plan A y que necesitamos trabajar para él. Como les digo, van a haber cosas radicales en términos de productividad. Sin duda, ahí va a venir la primera ola, pero hay una segunda ola que a mí me entusiasma mucho, que es precisamente todo este tema también de tecnologías avanzadas, de deep tech, de tecnologías apalancadas en ciencia que nos empiezan a mostrar otra manera de ver el mundo y de resolver los problemas, de hacer, no vamos a tener que tener más vacas para alimentar más personas, sino que vamos a hacer carne de laboratorio. Podemos predecir a través de un test de sangre las posibilidades o una prueba genética, las probabilidades de que una persona sufra una enfermedad y atenderla oportunamente. Somos capaces de explotar nuevas fuentes de energía y desarrollar iniciativas, por ejemplo, para, no sé, prevenir o optimizar el consumo de energías. Entonces, todos esos que se atrevan a romper el molde van a tener grandes oportunidades. Y sin duda, yo aventuro un año hiper ganador en el tema de las acciones de tecnología. Están altísimas y creo que van a estar mucho más altas con los resultados y los anuncios que hemos tenido en estos 2 meses del año. Muchísimas gracias, Claudia Aparicio. Vamos contigo, Norma. ¿Cuáles son tus pronósticos para el 2024? 2024 es el año de inteligencia artificial generativa. Esto es, la inteligencia artificial generativa permite generar nueva información a partir de datos y de conocimientos que ya existen. Lo vamos a ver ya en las organizaciones. Va a comenzar a sustituir algunos puestos de trabajo, que va a liberar capacidad, o sea, no está limitando o está desplazando a los humanos, en realidad está liberando capacidades para hacer nuevas cosas.
esta inteligencia artificial que se implementa en las organizaciones, como decía, va a requerir datos, así que ciencia de datos, reforzamiento de infraestructura, establecimiento del marco de gobierno para que esa inteligencia artificial sea utilizada en favor de los beneficios del negocio, eso es lo que vamos a ver en las organizaciones próximamente. La gente ya lo está usando, la gente no necesita el permiso de una organización para utilizarla, claro. Es por eso que debe haber un esfuerzo corporativo para poder alinearlo a sus objetivos. Esa es la predicción que vemos más aterrizada en este año, mucho más adoptada este año. El futuro va a ser de aquellas personas que hagan las mejores preguntas, que tengan las ideas más innovadoras para que la inteligencia artificial las multiplique, las catapulte. Esa es la predicción de este año, las capacidades humanas potenciadas por inteligencia artificial generativa. Muchísimas gracias, Norma Espinosa, muchísimas gracias, Claudia Aparicio, sobre todo muchas gracias a ustedes que nos están acompañando. En aproximadamente 10 minutos tendremos una segunda sesión, tendremos estos mismos temas, pero aplicado con casos concretos de empresas, una startup, un club de fútbol y una tecnológica. Muchas gracias, siga con nosotros, esto es El Economista.
Estamos de regreso. Me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestra segunda sesión. Vamos a ver casos de transformación tecnológica desde el punto de vista de empresas. Creo que es un grupo espectacular, son 3 personas. Una representa un club deportivo. Le doy la bienvenida. Javier Cermeño, director de Innovación y Tecnología para Club Deportivo Toluca. Buenos días, Luis Miguel, muchas gracias. Es tu casa, bienvenido. Álvaro Ruiz representa una startup, director de ventas para Book. Bienvenido. Muchas gracias. Y finalmente Julián Vargas, director de ventas para NetSuite Oracle. Gracias, Luis Miguel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenidos. Gracias. Gracias. Por favor, nos sentamos. Tuvimos una primera sesión donde creo que tuvimos una perspectiva bastante amplia de lo que está pasando. Hablamos de transformación de las organizaciones, del reto del cambio, la resistencia al cambio. Y me encantaría empezar contigo, Javier. Un club de fútbol tradicional, un club que ha ganado varios campeonatos, que tiene una personalidad muy definida, emprende un proceso de, le está dando risa a Álvaro, le explicamos lo que era la perra brava y teníamos un poco de problemas para explicarle con peras y manzanas. ¿Cómo un equipo de fútbol asume el reto de transformación digital? Entiendo que tú estás en todo menos lo que ocurre en la cancha. Exacto. Bueno, yo creo que esto inicia hace 2 años. El Consejo de Administración, en conjunto con un grupo de asesores deportivos, pues identifican que el club bastante tradicional nos estaba llegando un poco al rezago tanto tecnológico como en mejores prácticas operativas. Entonces, para resarcir esto, iniciamos un viaje de transformación cultural, organizacional y también tecnológico. Gracias a eso me invita a trabajar el deportivo con ellos y yo llego a trabajar con ellos en pagar la deuda técnica, que es un concepto que ya nos explicaban anteriormente, y básicamente fue poner en marcha todos aquellos activos tecnológicos básicos para poder operar de una manera eficiente. Después de sentar todas las bases tecnológicas necesarias, vino una transformación un poco radical. Implementamos el ERP en compañía de Oracle NetSuite. También implementamos un nuevo sistema de recursos humanos y nómina, y nuestro punto de venta para todos los artículos deportivos que tenemos en nuestras tiendas. ¿Qué es más complicado para un club de fútbol, para un equipo de fútbol? ¿El cambio al interior o el cambio con toda la base de aficionados? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es más complicado con toda la base de aficionados. Internamente podemos tenerlo bajo nuestro control. Sin embargo, a los aficionados la perspectiva que tienen es muy complicado. Yo creo que llevar la gestión de todos ellos. Para ellos una cosa es muy clara. El objetivo del club únicamente sería traer el siguiente campeonato, ¿no? Y tienen toda la razón hablando de un club deportivo. Buenísimo, mil gracias. Volvemos contigo. Álvaro, en la primera sesión se habló mucho de startups y se dice es el futuro. América Latina ya le entendió a qué se debe hacer con las startups. Ustedes son un caso de éxito, son nativos digitales. En realidad, para ustedes significa una cosa muy diferente hablar de deuda tecnológica, hablar de innovación. ¿Cómo se vive este ritmo de cambio tecnológico tan acelerado desde el punto de vista de una nativa digital? Cuéntanos primero qué es Book y sobre eso le seguimos. Book, como tú mencionas, empezó como startup. A día de hoy ya estamos en esa fase de scale-up. Somos más de 1000 colaboradores en toda Latinoamérica. Tenemos oficinas en 5 países. Y ojalá algún día lleguemos a estar al nivel que está Nu, como has mencionado, a nivel de unicornio. Y algo que ha mencionado también Javier y mis compañeras anteriormente, la deuda técnica, ¿no? Hemos profundizado mucho acerca de la deuda técnica, pero la deuda técnica, como mencionaba Claudia, te genera una deuda de cultura, una deuda de capacitación. Tener una deuda técnica, es decir, un rezago
en llegar a tus objetivos hace que a veces contrates gente que a futuro dentro de la organización no te va a servir o se va a ir y cuánto le cuesta a la compañía que se vaya. Nosotros hemos crecido muy rápido en poco tiempo porque estamos focalizados en todas las funciones de recursos humanos, capacitaciones, encuestas, comunicación, etcétera. Y algo que mencionaba Norma, en Latinoamérica no tenemos, voy a utilizar exactamente sus palabras, no hay una diferencia que nos limite a nivel de cultura, lo único que nos puede limitar es el presupuesto. Y nosotros hemos crecido muy rápido porque somos modulares. Es decir, ¿te duele esto? Tenemos este módulo. Y sobre todo eso sirve tanto para grandes empresas como sobre todo para las pequeñas. Y algo que también ha mencionado Claudia, ser aliado tecnológico. Eso lleva mucho más, como hace NetSuite. No simplemente te ayuda a mejorar a nivel de tecnología, cómo puedo mejorar mi productividad, sino cómo realmente yo, que no tengo ni idea de tecnología, puedo utilizar tu herramienta, pero de una manera eficiente y productiva. Te escuchaba y una empresa especializada en recursos humanos de repente hace contrataciones, vamos a decir casi en términos futboleros, hace fichajes que no les funcionan. ¿Cómo ocurre eso? Al final, todo se tiene que tener, la idea del futuro de los recursos humanos es basarlo todo en datos. Para tener decisiones basadas en datos, como mencionaba Norma, necesitas tener una estructura de gobierno, la calidad, que sea ético, etcétera. A nivel de las contrataciones, oye, yo quiero llegar a este volumen de ventas en tanto tiempo, o he recibido una ronda de inversión y mis inversores me piden un crecimiento de por 5. ¿Cómo consigo llevar a esa escalabilidad a nivel de ventas? La única manera es a través de tecnología. Tengo un súper buen vendedor que es Julián. ¿Cómo hago, en lugar de tener un Julián, que tenga 100? Teniendo una buena herramienta de capacitaciones que me permita escalar. ¿Cómo puedo pagar la nómina de una manera rápida, que no me requiera mucho tiempo administrativo, sino más bien estratégico, a 100 Julianes? Pues también con tecnología. Y eso yo creo que es lo que se basa ahora mismo el rápido crecimiento de las startups o pequeñas empresas y medianas. ¿Cómo disminuyo mi tiempo en labores administrativas para tomar decisiones estratégicas? Julián, ya te presentaron. Gracias por lo buen vendedor. El mejor vendedor. Me gustaría que nos contaras, desde el punto de vista de ventas, ¿cómo ves a los compradores de tecnología? Qué buena pregunta, Luis Miguel. En una evolución, te digo, yo llegué a la industria de tecnología hace alrededor de 15 años, particularmente a México hace 12 años, y la evolución es evidente. Me gustaría poderte contar casos prácticos para poderlo poner más claro para la audiencia que hoy nos acompaña, pero antes de eso me gustaría decirte que la evolución del pensamiento de los empresarios mexicanos es increíble. Ahora son mucho más, digamos, dispuestos a la innovación. Realmente están buscando innovar más, tener mayor control de sus organizaciones, pero de manera más flexible. Y eso antes no lo veíamos. Y es espectacular lo que está pasando aquí. En NetSuite nos encargamos sobre todo de pequeñas y medianas empresas, por ende nos sentamos con pequeños y medianos empresarios. También tenemos clientes grandes, pero la perspectiva de una dirección ya buscando ser más innovadora, operar de manera global como si estuvieran localmente, nos ha permitido acercarnos cada vez más a ese rezago que hablaba ahorita Claudia y Norma, a estrecharlo cada vez más. Yo realmente coincido con lo que decía Norma, no hay ya una diferencia abismal de lo que está pasando en Estados Unidos o en estas otras geografías versus lo que nos está pasando aquí en México. Dices, veo un cambio, una mucho mejor actitud frente a la innovación, más ganas de innovar. De acuerdo. ¿Puedes marcar diferencias entre micro, pequeñas, medianas en esta actitud frente a la innovación o lo ves de alguna manera más parejo?
yo lo veo más parejo. Todavía tenemos casos, estamos en el proceso. Antes llegábamos con un cliente que se dedicaba, por ejemplo, a la logística y nos decía, bueno, le hacíamos toda la presentación, le demostrábamos el valor, le hacíamos un ejercicio financiero que demostrara que iba a tener un retorno de inversión una vez adquiriera una solución disruptiva como la que nosotros ponemos sobre la mesa. Y este empresario decía, bueno, con esto yo prefiero comprarme un camión más. Y eso, digamos que si me dedico los camiones al camión, si me dedico a hacer snacks a otra máquina para producir más, cada vez menos nos encontramos con empresarios con esa visión tan limitante. Ahora estamos buscando empresarios que quieran datos fidedignos para tomar mejores decisiones y no necesariamente es voy a ser más productivo si tengo otro camión. Eso es evidente y nos ha costado mucho, yo que he estado ahí al pie del cañón durante todos estos años, cambiar esos paradigmas, pero definitivamente estamos encontrando, como te digo, como te dije al principio, empresarios ya más dispuestos y diría que en paralelo o en todos, más bien, desde el micro hasta el grande. Te tengo un eslogan, pueden más un billón de datos que un camión. Genial, lo va a anotar. Javier, un equipo de fútbol, aficionados, sé que hay veces de mal gusto hablar de la competencia, pero me gustaría que me ayudaras, nos ayudas a entender qué están haciendo los equipos de fútbol de la liga profesional en el relacionamiento con los aficionados. Claro. ¿Y dónde colocas a Toluca? ¿Dónde colocas lo que está pasando con el fútbol mexicano? Somos malos, pero picadísimos y todo mundo sigue la liga. Claro, mira, tenemos ahora referentes internacionales que van dictando el camino hacia dónde debe de ir el fan experience, ¿no? Boletos digitales, tener la bebida o alimentos en nuestro asiento sin tener que movernos. También programas de lealtad que pues en la mayoría de las industrias ya están desarrollados, pero no en el tema deportivo, donde podamos juntar todos nuestros productos y ofrecer un valor diferenciado, incentivando o premiando la lealtad que tienen nuestros aficionados, ¿no? La conectividad en los estadios, si alguno de ustedes ha ido al estadio se dan cuenta que prácticamente no hay señal celular, entonces es un deber pues ya proveer Wi-Fi para nuestros aficionados. Hay mejor señal en las cárceles que en los estadios de fútbol. Yo creo que sí. Y esto pues por la cantidad de usuarios que hay concurrentes al mismo tiempo en un espacio muy pequeño, ¿no? Sin duda, hablando de la competencia en el fútbol mexicano, tenemos referentes y son los estadios que van a participar en el Mundial. Son los que están ahorita disparándose en innovación tecnológica y en proveer todos estos servicios que te estoy mencionando. Pues Guadalajara, Monterrey, el del América, son quienes están como punta de lanza ahorita en temas tecnológicos. ¿Dónde está posicionado el Toluca? El Toluca yo creo que está en un punto intermedio. Estamos trabajando muy duro para alcanzarlos, sin embargo tenemos que ser muy conservadores y poniendo siempre al centro a nuestros aficionados. Te voy a poner un ejemplo muy claro. La mayoría de los equipos están evolucionando hacia tener los boletos digitales, los abonos, que son las entradas precompradas para la temporada. Sin embargo, en el Toluca, por ejemplo, la gente tiene un sentido de pertenencia de tener colgado físicamente su credencial que lo acredita como abonado, ¿no? Entonces, tenemos que respetar este sentido de pertenencia, pero también junto con el equipo de mercadotecnia, tenemos que pensar en estrategias para ir transformando este sentido de pertenencia en algún otro que nos permite evolucionar tecnológicamente. ¿Qué es lo que más disfruta un aficionado de fútbol de la experiencia tecnológica? Me decías tú, se aferran al gafete, que es como un escapulario. Claro. Pero algo de lo tecnológico los atrae. ¿Qué es lo que dirías tú que más disfrutan? ¿Qué disfrutan? Pues yo creo que tener todo en la palma de la mano, ¿no?
O sea, un aficionado va a disfrutar que si hoy no puedo ir al estadio, mi aplicación me vaya diciendo cómo va mi equipo. Eso sin duda lo van disfrutando de una manera muy, muy impresionante porque lo viven sin estar físicamente en el lugar, ¿no? Yo creo que es algo que rescataría. Buenísimo. Álvaro, decías, Book tiene presencia en 5 países, claramente por el acento eres español. En España Eh, no tiene. ¿Cómo está, eh, cómo estás viendo el tema de transformación a nivel continental? Platicamos mucho en la primera sesión. Yo diría esta manía de compararnos con Silicon Valley, yo lo he escuchado mucho decir, es un espejo muy cruel que nuestro referente sea el país más desarrollado del mundo, pero al mismo tiempo es una obligación. Lo decía Javier, si no te comparas con los mejores, no estás haciendo bien la chamba. Mira, yo llevo 3 años en México y desde que llegué hasta ahora cada vez me encuentro con más gente como Julián o como Javier que desafían el status quo de la transformación digital. ¿Por qué me voy a quitar el escapulario, como nos decías tú, para tener todo en mi teléfono móvil? ¿Por qué no comprar el camión e invertir en tecnología? Y cada vez más directores de empresas tienen esta mentalidad, pero no solamente los directores de empresas. Si tú te fijas en las últimas guías salariales de empresas de headhunting, estilo Manpower, Michael Page, etcétera, durante los últimos 3 años, aquellos profesionales que invierten en formación, transformación digital, o en lugar de invertir en formación, que su empresa lo tiene, por ejemplo, ya no hay un director de recursos humanos de una gran corporación o de pequeña o mediana empresa que no sepa utilizar un ATS o un HCM. ATS es Application Tracking System para poder llevar el registro de todos los candidatos que han aplicado. Que no sepa manejar perfectamente negociaciones con bolsas de empleo. Entonces, siento que tenemos el push de la transformación digital por parte de los directores que se quieren transformar y empresas que desafían el status quo, pero también tenemos muchos colaboradores que desafían a sus organizaciones diciendo yo quiero formar parte de esta revolución y esto nos ha ayudado mucho. Estamos hablando, y paso contigo Julián, varias velocidades dentro de la empresa. ¿A quién le vendes? ¿Al que quiere ir más rápido? ¿Al que se dio cuenta que se quedó atrás? A todos, porque como soy tan buen vendedor, Luis Miguel, mira, estamos viviendo un momento y creo que tanto Norma como Claudia lo dejaron en evidencia, un momento que todos tenemos que capitalizar, pero también despertarnos y darnos cuenta que es realmente único. Y te respondo de esa manera porque la información está. Llevamos, y yo que llevo ya tantos años en tecnología, esto es un discurso que se repite una y otra vez porque la tecnología está en constante evolución, pero venía de una manera, digamos que lineal. Ahora no es lineal, ahora es de todos lados. Y hay algo que siempre se ha valorado mucho todos los años de existencia de este universo y es el conocimiento. Desde cuando se creó el fuego hasta cualquier evolución del conocimiento ha sido muy valorada. En este momento todos nuestros clientes tienen a una buena pregunta de distancia qué es lo mejor que hay disponible para ellos en sus desafíos, porque inclusive a una buena pregunta yo ya le puedo preguntar a la inteligencia artificial qué es lo que más me conviene a mí o qué zapatos necesito si yo tengo una pisada pronadora y me gusta correr. ¿Qué universo también tiene la misma pisada pronadora y qué experiencia tuvieron con esa referencia de zapatos que compraron? Y por ende, con la tecnología, pues mucho más. Hay exceso de información y por eso, para responder tu pregunta, nosotros, digamos que no vendemos. Esa es la respuesta. Acompañamos, tenemos disponible una solución que tiene inteligencia artificial embebida, por ende va en constante evolución.
cada 6 meses hacemos un upgrade de nuestra solución y demostramos mucho, pero mucho valor. No sé si con eso Sí. te respondí, Luis. Quiero preguntarte, en tus años de experiencia de supervendedor, ¿cómo ha ido cambiando tu argumento de venta de la tecnología? ¿En qué es diferente tu ataque de ventas Eso en es- 2024 respecto a cómo era en 2020, por ejemplo? Te digo la verdad, yo pienso que en absolutamente todo. Ahora yo casi que lo enfocaría en una cosa específica y es en el rapport. En el rapport que yo tengo con mis clientes en este momento y en el sentido de pertenencia del proyecto que estamos a punto de iniciar. Me siento dueño y es básicamente así como es, contando historias, contando las historias de éxito, contando cómo ha sido y obviamente sensibilizándome de que ese proyecto es tan mío como del cliente. Antes había que tener muchas habilidades técnicas para poder vender una solución de tecnología. En este momento definitivamente no. Esa es la evolución. Empatía, casi. Empatía. Javier, te quiero preguntar una cosa más como aficionado. Por un lado está todo el potencial que ofrece la tecnología y al mismo tiempo, lo decía Norma Espinosa en la primera, una especie de decálogo, aunque no sean 10 puntos éticos. Tú tienes la necesidad de conocer más de tus fans y al mismo tiempo tienes fans cada vez más conscientes de la importancia de sus datos personales, de sus derechos como propietarios de una identidad física y digital. ¿Cómo conciliar el atender mejor a tus fans y al mismo tiempo no pasarte de la raya en el tema de uso de datos personales? Claro, pues aquí nosotros estamos trabajando con un CRM, que es donde capturamos toda la data de nuestros clientes. Ellos nos aprueban el uso de esta data con fines publicitarios y de análisis. Nosotros no compartimos estos datos con ningún tercero, son únicamente para análisis de comportamiento de nuestros aficionados y para enviarles comunicación directa. También, si bien es cierto que hay ahora muchas tecnologías que están basadas en reconocimiento facial, por ejemplo, estamos limitados a no utilizarlas por respeto justo a esta protección de datos de los aficionados. Entonces, pues yo creo que es muy sencillo como decirte que ahora únicamente usamos los datos para temas de mercadotecnia y no los usamos para cualquier otra Tienes objetivo. en el tema de base de aficionados, surgió en la primera conversación hace un rato el tema de la diferencia entre los que adoptan temprano la tecnología y los que van más retrasados. ¿Cómo vas acompañando a ambos grupos? ¿Tienes estrategias diferentes para los muy sofisticados tecnológicamente y para los que apenas dicen, bueno, voy a dar una probada a ver cómo me va? Justo ahí tenemos que mediar porque no podemos ir en dos velocidades. Tenemos que ir a una misma velocidad, pero sin duda tenemos que ir acompañando a ese grupo de aficionados que va un paso atrás. Un claro ejemplo, y no es un sistema de nosotros, sino de la liga, es el Fan ID, que es el sistema de reconocimiento y de identificación de aficionados que se utiliza para permitir la entrada de los aficionados a los estadios. Y justo muchas personas hacen la descarga de su aplicación, su registro e ingresan de una manera muy sencilla. Pero sin embargo hay personas, la mayoría de ellos adultos mayores, que pues tienen un poco más de complejidad para la adopción de esa tecnología y tenemos diferentes módulos fuera de los estadios que los ayudan a poder realizar su registro y poder pues hacer uso de esta tecnología para ingresar a los estadios. Entonces, con eso te quiero decir que tenemos que ir a una velocidad tampoco demasiado rápida para dejar a todos atrás, pero pues tenemos que tener estrategias para poder acompañar a ese grupo de aficionados que va un pasito atrás. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas con un aficionado sobre el tema tecnológico? Híjole, pues justo con el Fan ID, o sea, hay personas que pues no tienen ni siquiera
un teléfono inteligente donde pudieran registrar o bajar la aplicación para poder ingresar al estadio, ¿no? Entonces esto pues habla que podemos dar nosotros pasos agigantados, pero si una persona no cuenta con la herramienta tecnológica, pues no vamos a poder ir siguiendo el paso de la misma manera, ¿no? Ahí tenemos algunas otras estrategias como darles un brazalete para permitirles el acceso, ¿no? Pero pues justo eso, te das cuenta que no todos estamos en el mismo nivel tecnológico que se piensa. Bien. Álvaro, tecnología, recursos humanos, medición de desempeño, ¿qué nos falta cuando tú comparas lo que están haciendo ustedes en América Latina con lo que están haciendo empresas que operan, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Dónde dirías que están las mayores diferencias entre empresas que atienden el tema de recursos humanos en México y empresas que atienden recursos humanos en Nueva York o Silicon Valley, por ejemplo? Pues algo que acabas de mencionar, Luis, es el tema de los early adopters, ¿no? De las nuevas tecnologías, la transformación digital, cómo se ve. Al final, la temática de hoy es estrategias y tendencias para impulsar la industria mexicana. ¿Y de qué estamos hablando? De tecnología. Entonces, asumimos que la tecnología nos va a ayudar a aumentar la productividad y la eficiencia. El problema es, y esto lo mencionaba muy bien Julián, cómo nosotros abordamos ese impulso a cómo lo abordan en Estados Unidos. Estados Unidos ya es todo el mundo lo asume, lo entiende y investiga cómo puede mejorar el producto que ya tiene. Nosotros en América Latina y en concreto en México hay muchas empresas que todavía no disponen de esta tecnología o está muy desactualizada. Entonces, la principal diferencia, y yo creo la clave del éxito de todas las empresas es cómo vivimos la experiencia de utilizar un nuevo software. Llego, me compras, te lo doy, hasta luego Luis, que vaya muy bien, ya está, entérate tú de cómo funciona, léete las instrucciones, o hay un servicio de atención, cómo te formo, cómo sacas el 100% de la utilidad de la herramienta. Eso en América Latina y sobre todo en México es muy importante. Y de momento es conversación persona a persona. La inteligencia artificial va a entrar aquí para que tú puedas preguntar a un chatbot, oye, ¿cómo puedo utilizar esta funcionalidad? ¿Cómo puedo hacer esto? Y que te responda de manera automática, pero de momento sigue siendo persona a persona porque México es un mercado de confianza. Así es como lo veo yo y nosotros también como lo hacemos en Book. ¿Cómo defines mercado de confianza? Mercado de confianza es, te enseño el producto, pero tú tienes que confiar en mí como vendedor, en mi equipo, en el proceso, en que también tú vas a hacer lo que mi equipo de operaciones y proyectos y Customer Happiness te asesora. No es decir, vas a comprar la herramienta, la implementas, oye, no la estoy utilizando, no sirve. No, claro, tienes que aprender a desarrollarla y eso toma tiempo. La pregunta es, ¿tienes el tiempo para aprender a utilizarla? ¿Tienes, o incluso ya si la pregunta se la hacemos al director general, ¿tienes los recursos necesarios para implementar esta herramienta dentro de tu compañía? Porque a lo mejor estamos hablando de una empresa de 10 personas y necesitamos 300 Julián realmente, no solamente necesitamos 10. Entonces ahí sería la clave de, vale, tengo que contratar una persona en concreto para dar el máximo desempeño y sacar la máxima eficiencia de esta tecnología. Álvaro nos cuenta, si quiero preguntarle a Julián, entiendo que este tema de deuda técnica se debe leer de muchas maneras y uno es, ¿cuál es la distancia entre la capacidad que se tiene y la capacidad que se usa? ¿Cómo andamos en eso, Julián? La capacidad que se tiene versus la capacidad que se usa. No te entiendo la pregunta. Luis Miguel. Tienes un programa, una solución que te permitiría hacer del 1 al 100, pero en realidad haces del 1 al 20, del 1 al 30, del 1 al 70, dependiendo de quién eres como empresa. ¿Cómo andamos ahí? Depende. Pienso, Luis Miguel, una de las respuestas te la decía Álvaro con el go-to-market que tiene Book, que es muy similar al que tiene NetSuite, y es que estamos hablando de soluciones modulares. Es decir, de alguna manera yo tengo un poco más el control de lo que necesito versus lo que yo ejecuto. Antes, cuando hablábamos de tecnologías tradicionales, hacíamos estos megaproyectos dimensionados para varios tipos de proyectos, y no necesariamente o específicamente para mi necesidad. Entonces sí sucedía esto, teníamos proyectos digamos implementados
a un porcentaje inferior al 100, inclusive muy inferior al 100, y por ende obviamente una ejecución de una solución tecnológica inferior al 100. En este momento con la tecnología cloud, yo te digo que eso se mitiga mucho. Realmente los clientes lo que necesitan es lo que tienen, y cuando no lo necesitan, entonces lo apagan. Me gustaría que nos contaras un caso práctico con el administrador de una solución. ¿Cómo funciona? Quiero ir desde el principio. ¿Cuánto tiempo tarda en implementarse? Eh, Decías tú, hay un tema de acompañamiento más que de venta. Sí. De cero hasta la aplicación plena, ¿cómo funciona esto? Depende mucho porque tenemos una suite muy completa que va desde la parte financiera, el ERP que tiene un poco más las partes ya core del negocio, compras, ventas, inventarios, etcétera. Y tenemos también la parte de CRM que estaba mencionando Javier muy bien para la administración de los clientes. Entonces va a depender mucho de la complejidad de ese proyecto en particular, pero podríamos estar hablando de un promedio de 4 meses en implementación. Y creo que Javier, ¿cuánto fue Sí, tu? nosotros trabajamos en la implementación 3 meses. Sí, Fue muy rápido. La verdad es que este cambio en la velocidad de implementación y adopción de tecnología ha cambiado muchísimo. Recuerdo hace 10 años que implementé un ERP, hablando de que fueron 2 años de implementarlo, de y justo acuerdo. fue una solución pues ya elaborada, full, que no podías decidir si quería únicamente 2 o 3 módulos, era completamente toda la implementación. Entonces, de 2 años, que te estoy hablando de hace algún tiempo, ahora 2014, 4 meses, digamos. la verdad es que ha dado pasos agigantados este tema de Y implementación. ahí solo Luis Miguel para complementar la respuesta, si me lo permites. Cuando hablamos de 4 meses, hablamos también de unas ganancias tempranas, es decir, tenemos módulos implementados antes de esos 3 meses. El core de mi negocio, el core financiero, lo tengo implementado quizás desde el mes y medio, lo que me va a permitir también tener retornos iniciales. Y esto se debe a una metodología que nosotros llamamos Swift Success, que no es otra cosa que traer buenas prácticas y casi que digamos como las casas prefabricadas. Me parece que es la mejor forma de poderlo poner en un ejemplo. Hay cosas que ya están construidas, entonces las ensamblamos de manera más eficiente. Así funciona una implementación de Swift Success. La casa la vamos a construir mucho más rápido gracias a eso. Prácticamente estamos terminando. Me gustaría que cerrar esta conversación de parte de ustedes un consejo para alguien que está por tomar una decisión sobre tecnología. Vamos a decir un consejo doble. ¿Qué deben hacer siempre y qué no deben hacer nunca? ¿Qué deben hacer siempre? Y afianzado de lo que platicaban en la plática, en la charla anterior, tiene que venir justo con una transformación de la dirección. Tiene que venir permeado con el grupo directivo para una adopción eficiente. En el caso de Toluca venimos en una transformación de recursos humanos a nivel dirección, y también nos permite esto hacer una adopción tecnológica bastante eficiente. ¿Y qué no deben hacer? Pues yo creo que dejar de lado a los usuarios finales, esas personas que al final van a ser las que van a utilizar el sistema, van a meter las manos todos los días en las operaciones cotidianas. Yo creo que se deben de tener considerados desde el día 1, mantenerlos informados de todos los cambios que vienen en la organización, capacitación, y pues tener justo afianzado el trabajo con ellos. Buenísimo. Álvaro. Lo que deben hacer siempre, entender muy bien, la tecnología te puede llegar a abrumar. Hay tanta y tantas necesidades que dices, ¿cuál selecciono, no? ¿Cuál es la mejor para mí, para mi compañía? Yo creo que lo que hay que hacer siempre es detectar muy bien las necesidades y poner un plan. Esto es lo que me duele ahora, esto es lo que lo puedo resolver en 6 meses, esto a un año, y elegir en base a eso. Y lo que no debes hacer nunca, y creo que es lo que conlleva muchos fracasos luego en implementaciones, es empezar a adoptar una solución si no tienes el equipo
para poder brindar apoyo y seguimiento a la tecnología que estás utilizando. Buenísimo. Julián. Esto es una pregunta muy amplia, Luis Miguel, porque digamos que permite de alguna manera dos respuestas de qué hacer siempre, y me gustaría, aprovechando que tenemos una audiencia tan importante y tan grande, responderla desde el punto de vista más personal, de una persona que en este momento está en este momento de la humanidad con tanta tecnología y con tanta tecnología evolucionando constantemente. Entonces, ¿qué tiene que hacer una empresa siempre? Tener buenos aliados de negocio, los que sí saben. No pongamos, y hablando un poco de recursos humanos, uno siempre puede contratar un pato y entrenarlo para que trepe un árbol, pero siempre va a ser más eficiente contratar una ardilla, y no es tan fácil. Entonces es importante eso, tener buenos aliados. Y en esa misma orden, personalmente, hay un concepto en inglés que es upskill your soft skill. En este momento esto es muy importante. Recuerden que la parte técnica está. Ya todos somos desarrolladores, ya todos podemos hacer aplicaciones, juegos, etcétera. Pero no todos tienen esa capacidad, y menos la tecnología, de la parte del liderazgo, del rapport con los clientes, de la empatía que mencionaba Luis Miguel, de realmente solucionar problemas. Y entonces es una invitación para todos los que estamos activos en este momento, en este mundo de upskill your soft skill, para que haya una convivencia realmente buena y productiva con la tecnología. ¿Y qué no hacer? Pues creo que lo que es evidente, cuando los problemas aparecen en cualquier proyecto, muchas veces buscamos muchas alternativas sin activar a los que realmente nos pueden ayudar. Entonces la comunicación, y volviéndome al punto de los soft skills, es muy importante. Entonces no se puede uno encargar de más allá de lo que uno tiene como responsabilidad, sino aliarse. Muchísimas gracias, Julián Vargas. Muchísimas gracias, Álvaro Ruiz, Javier Cermeño, y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Les pido un aplauso para nuestros panelistas. Gracias. Con esto concluimos esta jornada dedicada a tecnología, y los invitamos a que estén pendientes de nuestras próximas transmisiones. Que tengan una excelente semana. Business conditions are changing and your business is adapting, and all of this is happening fast. To be a next level company, you need next level visibility and control across your entire business. NetSuite gives you just that. With its suite of cloud-based applications like financials, ERP, HR, CRM, and e-commerce, NetSuite helps organizations of any size across any industry in every part of the world be more productive and efficient by automating business processes and delivering a more complete, integrated picture of their business. It's everything you need, all in one place. It far exceeds what spreadsheets and point solutions can do without piling on integrations, costs, and complexities. And because NetSuite is built in the cloud, all of your critical accounting and operational information is accessible from anywhere at any time and on any device. Businesses get instant visibility into financials, inventory, supply chain, orders, customers, and more, giving you the control to make smart decisions in real time. Plus, NetSuite is quick and easy to deploy and grows as your business grows, whether you're running your company from the kitchen table or from the corner office. NetSuite lets you focus on what you do best, building a successful business.